Existe una gran variedad de cambios de cartas, sin embargo la gran mayoría de las ocasiones no sabemos dónde es el momento oportuno para llevar a cabo una u otra técnica. Así que en esta ocasión he preparado una rutina para que la pongas a prueba y obtengas resultados completamente increíbles. Ponte cómodo, ya que el día de hoy estaremos viendo una rutina con cambio de color y teletransportación. Dicho esto, vamos con la explicación y lo primero serán los componentes que debemos de tener en cuenta para realizar el efecto de esta ocasión. En este caso serán 3 muy específicos. El primero será una baraja de cartas común y corriente, nada en especial, simplemente que sea una baraja de cartas con la cual te sientas completamente cómodo. Número 2, este no es tan necesario, sin embargo pienso yo que al momento de presentarlo queda mucho más bonito, mucho más elegante el hecho de tener un Joker en tu baraja. En este caso estoy utilizando el de la misma baraja Bicycle, pero como les digo, esto es más por presentación del efecto, no es completamente indispensable, así que esto se los dejo bajo su criterio. Ya tenemos baraja y ya tenemos Joker. Y el tercer punto y el más importante es tener no una, sino 2 cartas exactamente iguales. Una carta repetida que será el 5 de diamantes. Ya tenemos los 3 componentes, ahora ¿cómo debe de ser su acomodo? Sencillo, lo que debemos hacer es, antes de colocar el Joker hasta enfrente de la baraja, lo que debemos de hacer es colocar uno de los 5 de diamantes, de esta manera. Una vez que lo hayamos colocado, ahora sí el Joker va a estar hasta enfrente. Esto nos va a servir de 2 maneras. La primera será para apretar un poco las primeras cartas al momento de extender y de esta manera la carta repetida, en este caso el 5 de diamantes, no podrá verse y como resultado el espectador no podrá sospechar ni se podrá dar cuenta de que la carta está repetida. Y en segundo lugar, para la primera técnica que vamos a utilizar, la cual es una técnica muy sencilla, en donde debemos tomar no la primera sino la segunda carta, pero haciendo creer que estamos tomando la primera de la baraja. Y bien, ¿dónde queda el último elemento? El 5 de diamantes que el espectador debe de elegir. Muy sencillo, hasta arriba del todo. De esta manera podemos extender sin miedo alguno, recuerden siempre dejando las primeras cartas un poco más juntas para que el espectador pueda ver el 5 de diamantes que está hasta arriba sin ningún problema, pero que nunca se percate que hay otros 5 de diamantes casi hasta el frente del todo. Una vez que hayamos presentado la baraja podemos dar vuelta como nosotros queramos. Si ustedes quieren aprender este tipo de técnicas en donde podemos manipular la baraja encima de la mesa, déjenlo aquí abajo en los comentarios y haré un video dedicado a este tema. Y una vez que tenemos la baraja lista en nuestras manos, podemos hacer algo similar a la introducción del efecto. Como pueden ver en el video, yo lo que hago es tomar la baraja en esta posición y dejar caer cartas de esta manera. Esto no es necesario, pero nos puede venir bien para tener la baraja ya en posición correcta al momento de darle la vuelta. Esto queda también muy bien como presentación, ya que el Joker es una carta muy elegante y al darle la vuelta es como si el Joker les estuviera dando casi que la bienvenida al efecto, así que esto puede quedar muy bien. Pero en fin, lo que estamos consiguiendo con esto es que la baraja quede en esta posición, baraja cara arriba, siempre en esta posición como si fuéramos a repartir cartas y teniendo el Joker hasta enfrente del todo. Ya una vez que lo tengamos en esta posición, la técnica que vamos a utilizar es la siguiente. Con nuestros dedos meñique, anular y medio vamos a detener la primera carta, es decir el Joker, pero no solamente eso, sino que vamos a arrastrar un poco hacia atrás, es decir, de esta manera. Como pueden ver, es un movimiento muy sencillo. Tengo la baraja en esta posición
y llevo la carta hacia atrás. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para que la segunda carta, el 5 de diamantes repetido, quede libre y lo podamos tomar sin problema alguno. Ahora, como pueden ver, me he dado la vuelta porque este es el movimiento que tenemos que agregar a la técnica. No solamente vamos a llevar hacia atrás, sino que vamos a llevar hacia atrás mientras giramos la mano. Y esto nos va a ayudar a que la técnica pase de una manera más desapercibida. Entonces tenemos baraja y giramos. Aquí ya estoy completamente libre para tomar la carta repetida, 5 de diamantes, y llevármelo a mi bolsillo, a la bolsa, o hasta podemos entregárselo al espectador, siempre dejando claro que tiene que tapar bien su mano. Y si ustedes se sienten un poco inseguros con esto y piensan que va a levantar la mano y va a girar la carta, simple y sencillamente dile: mira, para que no se caiga la carta, sujétala bien fuerte con tus manos, sin decir hasta que yo te diga o espérate, no le des la vuelta, porque con esto lo único que vas a conseguir es que el espectador en todo momento quiera darle la vuelta y enseñarla al público. Así que simplemente toma la carta y tápala con tus manos. Sencillo, con esto vas a lograr que el espectador se quede bien firme con la carta repetida. Primer paso ya está completamente resuelto. La carta repetida ya se encuentra en las manos del espectador. Ahora lo que tenemos que hacer es un forzaje. Para las personas que no entienden este término, forzaje, como su nombre lo dice, se refiere a forzar una carta que tú quieras, ya sea porque el truco requiere de forma necesaria que sea esa carta la elegida, o bien si quieres adivinar una carta, es decir, toma, elige una carta, pero tú ya anteriormente sabes cuál es y así puedes adivinar y empezar un poco con ese juego mental. ¿Y cómo vamos a realizar ese forzaje? Sencillo, les voy a enseñar uno de los más sencillos pero más convincentes al mismo tiempo. Para esto tomamos la baraja en esta posición, cara abajo, de igual forma como si fuéramos a repartir cartas, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la carta repetida, el 5 de diamantes, está arriba del todo. Ahora lo que debemos hacer es tomar la baraja con dedo medio, índice y pulgar por el otro extremo, y con el dedo índice, que está completamente libre, cortar aproximadamente por la mitad y llevar a esta parte de la mano. De esta manera ya podemos depositar el montón de cartas de una forma completamente natural, y el resto de las cartas lo pondremos encima, pero colocando nuestro dedo meñique. Al colocar nuestro meñique, lo único que tenemos que hacer es ayudarnos del dedo pulgar para pasar cartas poco a poco, con el fin de que el espectador nos diga alto en la carta que él quiera. Así es, en realidad vamos a cortar siempre por nuestra carta, pero le vamos a decir: ok, paso cartas y dime alto cuando quieras. Como pueden ver, realmente parece que le estamos dando a elegir la que él quiera, pero si nos dice alto, ya sea arriba, abajo o en medio, nosotros cortamos exactamente por donde está nuestro dedo meñique. Supongamos que nos dice alto. Nosotros con nuestra otra mano tapamos exactamente donde nos dijo para que se pierda un poco ese corte, y cortamos exactamente por el 5 de diamantes. Esto en una secuencia normal, no digo ni rápido ni lento, se vería de la siguiente manera: coloco cartas y dime alto cuando tú quieras. Alto, tapo y corto. Ahí está, 5 de diamantes. Como pueden ver, es algo muy práctico y una técnica con la cual el espectador no se siente disgustado, ya que él claramente vio que paramos exactamente cuando él nos dijo alto. Y ahora, ¿qué es lo que yo en lo personal hago a partir de este momento? Simple, le doy la carta al espectador sin que yo la vea, y esto lo hago por el siguiente motivo. Yo regreso el corte al resto de la baraja, y ahora lo que tengo que hacer es subir el Joker, que ahora se encuentra hasta abajo del todo. Como pueden ver, el Joker se encuentra hasta abajo, hasta el final. Pues lo que queremos es todo lo contrario, que el Joker se encuentre hasta arriba, y esto es muy sencillo al entregarle la carta. ¿Por qué? Porque yo le entrego la carta y lo único que tengo que hacer es así de sencillo. Aquí ya el Joker ha subido hasta arriba de la baraja. Entonces ahora sí estaría listo para hacer la segunda técnica, que consiste en el cambio de color. Lo repito una vez más, para esto lo único que tenemos que hacer es tomar la baraja con el dedo anular y dedo medio por un lado y dedo pulgar por el otro, y con el dedo pulgar vamos a arrastrar la primera carta de esta manera. Obviamente esto yo lo hago al mismo tiempo que el espectador está viendo la carta y al mismo tiempo que el espectador está enseñando la carta al resto del público. ¿Por qué? Porque tanto el público como el espectador que tiene la carta están distraídos haciendo otra cosa, y aquí es donde yo tengo que aprovechar para hacer este movimiento sin que nadie pueda ver el Joker de la baraja. Ahora, ya una vez que hizo esto, dijo: es más, mira, vamos a hacer una cosa todavía más interesante.
¿Me prestas tu carta? Te la va a dar cara abajo, obviamente, porque la cultura en la magia es que el mago nunca vea la carta elegida hasta que la pueda aparecer. Pero en este caso vamos a hacer algo distinto. Le decimos, mira, vamos a hacer todavía algo más increíble. Voy a hacer que tu carta cambie por otra completamente diferente. Esto todavía sin mencionar al primer espectador que tiene la carta en sus manos. Hace cuenta que ese espectador lo olvidamos por un momento. Ahorita estamos enfocados en esta zona y de esa manera lo que vamos a conseguir es que al final toda la atención se vaya a las manos del primer espectador y así podemos conseguir reacciones todavía más impresionantes. Así que ya tenemos la carta, pero aquí mientras damos la explicación lo que debemos hacer es empujar un poco la primera carta para que de igual forma que como hicimos para forzar la carta, coloquemos el dedo meñique en la primera posición. Primer posición. Esto no va a ser como un double lift donde utilizamos dos cartas, sino que aquí solamente la primer carta. Al hacer esto ya estaremos asegurándonos de que el Joker está separado del resto de las cartas para que al momento de que se junten podamos tomar las dos cartas sin ningún problema. Así que dedo meñique y ahora sí giramos encima del Joker el 5 de diamantes. Como pueden ver ahora no es solo el Joker el que está separado por el dedo meñique, sino las dos primeras cartas. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para realizar la técnica de cambio de color, la cual es una técnica muy sencilla. Para esto utilizamos dedo pulgar y dedo medio. Así que estos dos dedos van a ser los encargados solamente de tomar de esta manera. Como pueden ver aquí tengo las dos cartas y el dedo índice será el encargado de girar las cartas en su mismo eje para que acabe de esta manera, como si la carta hubiera cambiado en tan solo un segundo por una carta completamente diferente. Pero ¿cómo es el movimiento? Tenemos el 5 de diamantes y lo que haremos será girar con el dedo índice así, de esta manera. Pero oye, se ve demasiado falso. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Número 1, velocidad y número 2, movimiento. Al agregar estos dos factores vamos a obtener un resultado parecido al que están viendo en pantalla. 1, 2, 3. De esta manera, como pueden ver, poco a poco pasa más desapercibido hasta conseguir un resultado como el que vieron al inicio del video. El cual es un resultado completamente visual para el espectador y que lo va a dejar alucinando de inicio a fin. Ya cambiamos la carta. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Sencillo, lo único que hacemos es depositarla encima de la baraja. Al depositarla ya podemos empujar solamente la primera carta, ya que la segunda, el 5 de diamantes, está dado la vuelta cara abajo y ya podemos entregar la carta al espectador o podemos hacer otro truco. No sin antes decir, ok, el Joker no estaba aquí al inicio, el Joker estaba dentro de tus manos. Así que lentamente nos acercamos, tronamos los dedos exactamente arriba de la mano del espectador y le decimos, quiero que levantes tu mano y le des la vuelta para que se lleve la sorpresa de que ahora el 5 de diamantes ha pasado a sus propias manos. De verdad espero que este efecto les haya gustado y si fue así no olviden dejarme un like, comentar, suscribirse, activar esa campanita y compartir el video con aquella persona que le puede interesar este tipo de contenido. Y bien, sin más que decir, recuerda hacer magia que el mundo lo necesita y nos vemos con un truco nuevo. Bye.